Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a continuar con la distribución de probabilidad. En este caso hablaremos de la distribución de carácter geométrico. ¿Esta en qué consiste? Bueno, aquí lo que vamos a realizar son repeticiones hasta tener éxito. Eso es lo importante de esta distribución. Para ello aplicamos un ensayo de Bernoulli. Ya ustedes ya recordarán por ahí la distribución de Bernoulli. ¿Cuál es la fórmula que usamos para obtener la probabilidad aplicando distribución binomial o de Bernoulli? ¿Alguien recuerda la fórmula? Ok. Por ahí recordamos que precisamente se llama distribución de Bernoulli o binomial porque maneja el término P, que es la probabilidad de éxito, y el término Q, que es la probabilidad de fracaso. Aquí, bueno, ese Q, recordaremos que P más Q vale 1, por lo tanto Q es igual a 1 menos P, como nos lo presenta aquí esta propuesta de la distribución geométrica. Luego entonces, lo que tenemos es esta f de x, que lo que nos está indicando es la distribución geométrica, 1 menos p, que es la probabilidad de fracaso, esto elevado a la x menos 1. X hay que recordar que es la variable geométrica que estamos analizando, o bien el número de repeticiones que se van a realizar hasta que tengamos el éxito. Y también esta X la definimos como el número de repeticiones hasta tener el éxito. Por lo tanto, de la expresión 1, podemos nosotros también contemplar lo que viene siendo la esperanza o valor medio. La esperanza o valor medio para una distribución geométrica se va a determinar efectuando el cociente de 1 entre la probabilidad de éxito. Entonces, esto es lo que conocemos como la esperanza matemática o valor medio, haciendo uso de la distribución geométrica. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. Tenemos aquí el ejemplo 1 y dice suponer que cada una de sus llamadas a una estación de radio popular tiene una probabilidad de 0.02 de ser respondida. Asumiendo que las llamadas son independientes, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que le respondan a la décima llamada? Inciso B,
cuál es el número medio de llamadas para conectar. ¿Esto a qué obedece? Bueno, tal vez no, ustedes no lo recordarán, puede ser que sus papás sí. Antiguamente, un segundo, permítanme. Sí, gracias. Entonces decíamos que antiguamente, si queríamos escuchar una canción con un grupo en específico en el radio, teníamos que llamar a la estación radiodifusora y pues algunas ocasiones tardábamos mucho en que nos contestara de parte de la estación para solicitar que a través de la radio pusieran una pieza musical con algún intérprete en especial. Entonces, pues tenía esto que transcurrir a veces mucho tiempo para que nos pudieran contestar, o había algunas otras, llamémosle confrontaciones, que la persona que estaba llevando efecto el programa por el radio decía, bueno, pues tenemos la canción 1 que es tal con tal conjunto y la canción 2 que es tal y tal conjunto. ¿Cuál de las dos quieren que pasemos aquí en el canal? Para esto ustedes voten. Y entonces tendríamos nuevamente que estar hablando, intentando hablar, sonaba ocupado, etcétera, ¿no? Entonces, esto era, antiguamente era, pues propiamente esperar mucho tiempo para que nos pudieran contestar de la radiodifusora. Entonces aquí lo que nos piden es precisamente determinar la probabilidad de que si nosotros estamos intentando llamar a la radiodifusora para que nos contesten, ¿cuál es la probabilidad de que la décima llamada me contesten? Bueno, según esto, dice que la probabilidad de éxito es de 0.02. Por lo tanto, me están diciendo hasta cuándo voy a tener éxito. Por lo tanto, aplicamos la distribución geométrica. Quedamos que la probabilidad de éxito más la probabilidad de fallo es igual que 1. Por lo tanto, Q, que es la probabilidad de fallo, va a ser igual a 1 menos P. P quedamos que vale 0.02. Entonces sería 0.98. Esa es la probabilidad de fallo. Por lo tanto, aplicando la distribución geométrica, 1 menos P, que es Q, en este caso sería 0.98, elevado a la X. Según esto, aquí nos dice que sea a la décima llamada. Entonces serían 10. 10 menos 1, y P es la probabilidad de éxito, que quedamos que es 0.02. Por lo tanto, al sustituir los datos, tenemos 0.98 a la 10 menos 1 por 0.02. Esto nos daría 0.0167. Esto es el 1.67%. Vean cómo la probabilidad que a la décima llamada nos contesten de la radiodifusora es muy bajo. Ok, entonces, bueno, aproximadamente bajo esa condición, ¿cuántas llamadas tendría yo que hacer para que me contestaran? Ok, según esto, dice que la esperanza va a ser igual a 1 entre la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es 0.02. Bajo esta perspectiva, 1 en 0.02 nos da 50 llamadas. Quiere decir que para esta probabilidad yo tendría que realizar al menos 50 llamadas para que en la llamada número 50 me contestaran de la radiodifusora y yo pudiera pedir alguna pieza en especial, una pieza musical, con determinado cantante o grupo, o bien cuando se enfrentaban dos
dos canciones con dos intérpretes diferentes, pues el que tuviera más votos era la que pasaban en el radio. ¿Preguntas? Yo, profe. Dígame. No sé si entendí mal, pero está la probabilidad de 2% de que le contesten una llamada, ¿no? Así es. ¿Por qué para la llamada número 10 disminuye la probabilidad? Aquí lo que se está suscitando es que estamos hablando de una probabilidad aproximada. Aquí, en la definición, ¿qué fue lo que señalamos? Dice que se realizan repeticiones hasta tener éxito. Entonces dice que se va a tener el éxito cuando se terminan los ensayos. Si interpreto aquí básicamente lo que es el 2%, ¿qué es lo que me está señalando? Que de 100 llamadas que yo realice, en 2 me van a contestar. En 2, ¿no? En 2. Entonces, ese 2 con 100, ¿lo podemos relacionar? Sí, es la relación que tiene al final. Ahí está. Son las 50. O sea, de las 100 llamadas, me van a contestar en 2. En 50 llamadas, me contestarán Sí, una vez. una vez. O sea, es la relación que se tiene. Por eso se habla del 2%. Gracias, profe. Desde luego, esto que les comento, esto, pues antiguamente era como se hacía, ¿no? Actualmente no sé si esto opera igual. Si ustedes para escuchar alguna pieza musical en específico tienen que hablar a alguna radiodifusora o con todos los dispositivos que existen actualmente, no sé, tienen ustedes un USB y ya el USB lo conectan y escuchan la música, o se pueden meter directamente a la computadora y creo que hay varios canales, YouTube o cosas así, en los cuales ustedes pueden escuchar la música que ustedes quieren. No sé, ¿no? Actualmente existen muchas alternativas, que estamos hablando más o menos de la década de los años 60 o de los años 70, que en aquel entonces no había ese tipo de adelanto tecnológico. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer es, para escuchar una pieza en especial, teníamos nosotros que hablar, tenemos que hablar a la radiodifusora. Entonces en la radiodifusora, después de que hacíamos mucho intento, pues nos contestaban, ¿no? Entonces había dos situaciones. Una, si en casa teníamos teléfono particular, bueno, pues de la casa marcábamos, ¿no? Pero si no teníamos, teníamos que salir a las casetas telefónicas, y antiguamente echábamos un 20 centavos, una moneda de 20 centavos. La colocábamos en el aparato telefónico y ahí marcábamos hasta que nos contestaran. Entonces imagínense, yo llegaba y pues tenía que hacer de menos 50 llamadas para que me contestaran, y la gente que se iba formando atrás de mí, pues ya el rato yo tenía una fila extensa, ¿no? Entonces la cuestión tecnológica, vuelvo a comentar, estamos hablando de la década de los años 60, de los años 70, era esta la restricción que se tenía. Actualmente, bueno, pues ustedes tienen muchos medios, ¿no? Actualmente, bueno, pueden hacer uso de su celular, pueden hacer uso del correo electrónico, pueden hacer uso de una videollamada, una videoconferencia, etc. Actualmente tenemos algunas aperturas tecnológicas mayores que antiguamente no se tenían.
Entonces, aquí propiamente el problema es, aunque por época estamos haciendo alusión que es de los años 60 o 70, pero es únicamente para efecto demostrativo de cómo se puede aplicar lo que es la distribución geométrica. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, la probabilidad de calibrar un transductor en un instrumento electrónico de acuerdo con las especificaciones del sistema medida es de 0.6. Asumiendo que los intentos de calibración son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que cuando mucho 3 intentos de calibración sean requeridos para satisfacer las especificaciones? Cuando estamos en las instalaciones industriales, si nosotros lo que queremos efectuar es una calibración ultrasónica, ya sea de las tuberías o de los equipos, para ver cuál es el espesor actual de la tubería o del equipo que está en proceso. Entonces, hacemos uso de lo que viene siendo un transductor, que bueno, por la forma que tiene también comúnmente se le llama pastilla. Entonces, antiguamente en las instalaciones teníamos un equipo que se llamaba Sonolite 201. En Sonolite 201 había un carrito en el cual se montaba el equipo. El equipo más o menos, pues sería actualmente como del tamaño de una impresora, más o menos de ese tamaño. Entonces tenía una pantalla en la cual se veía una gráfica de tipo senoidal. Entonces, con el transductor, la línea o la tubería que vamos a calibrar el equipo se pulía hasta llegar a metal y se colocaba un poco de grasa. Entonces el transductor se colocaba sobre esa superficie, se lanzaba un sonido, rebotaba y entonces esa medida aparecía en la pantalla. Ya conforme la gráfica que describía el compañero ayudante ingeniero determinaba el valor del espesor de la tubería. Esos valores que se tomaban en el espesor normalmente eran arriba, abajo, norte o sur, orientación, eran en 4 puntos, o arriba, abajo, este, oeste, dependiendo de la orientación que tuviera la línea. Esos datos se le pasaban al compañero ingeniero que efectuaba el cálculo de la vida útil estimada del equipo o de la tubería, y haciendo uso de cálculos de carácter estadístico como son la media aritmética y la desviación típica o estándar, se puede determinar la vida útil estimada del equipo. Más o menos hablábamos que una tubería tenía 120 milésimas de pulgada. Cuando llegamos más o menos a 100 milésimas, ya era conveniente decir que la línea se emplazaba para que se tuviera lista la pieza y se cambiara y no pudiéramos tener problema que por las condiciones de operación, estrés, presión y temperatura a la cual estaba expuesta la línea se pudiera reventar, se pudiera tronar, y entonces pues, nos generara allí un incendio. Lo mismo pudiera ocurrir con un equipo. De ahí es la importancia de la calibración ultrasónica. Entonces en ello pues se maneja el transductor. Pero el compañero ayudante ingeniero, pues lo que tiene que hacer es una calibración de su equipo para que las lecturas que se tomen pues sean las más apegadas a la realidad y no se vayan a parciar los datos y al efectuar el cálculo. Pensamos que todavía la vida estimada de la línea de equipo es bastante amplia y resulta que a los pocos días vayamos a tener un problema que la línea o el equipo se reviente. Este equipo que les comento, el Sonolite, contraparte que tenía es que le llegó más o menos del tamaño de una impresora, entonces era una caja relativamente grande para estarla moviendo en las instalaciones, y se adecuó un carrito
Entonces en el carrito se montaba el equipo, el compañero del ingeniero tenía su silla, ahí él se sentaba, y entonces, ¿de qué manera se podía conectar el transductor para que se colocara sobre la línea? Bueno, era en base a un cableado. Entonces el compañero obrero se subía a los trenes de líneas y ahí colocaba la pastilla sobre la línea previamente la cual ya se había pulido. Pero esto a veces el trabajo era un poquito medio más complicado porque teníamos que manejar un cableado extenso para que el compañero pudiera subir y bajar y el compañero y un ingeniero pudiera tomar las lecturas. Entonces de ahí se cambiaron equipos como el Limiter 1, el Limiter 2. Estos ya no tenían una pantalla con una gráfica que se tenía que interpretar, sino que esto ya directamente en pantalla nos daba el valor de manera numérica. Ya nos indicaba cuántas milésimas tenía el equipo. Ya no necesitamos el cableado extenso. Ya directamente el equipo era un equipo relativamente pequeño, lo podemos considerar más o menos como actualmente sería la mitad de la longitud de una libreta tamaño carta, más o menos sería lo que es actualmente un limiter, y les digo, ya la pantalla ya nos daba directamente la lectura. Pero esos equipos, el limiter 1, el limiter 2, también había que calibrarlos para que la lectura que nos dieran o que nos den sean las más exactas. Por lo tanto, aquí lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que cuando mucho, aquí abusados, dice cuando mucho, 3 intentos de calibración sean requeridos para satisfacer las especificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el transductor se coloca sobre unos patrones que el ayudante ingeniero ya sabe cuál es el valor del espesor. Por lo tanto, cuando él coloca el transductor, la medición que se tome tiene que ser efectivamente al patrón que él está muestreando. Y ya de esa manera él sabe que la lectura que se va a tomar es la correcta. Si no, entonces tiene que hacer el ajuste. Tiene por ahí un botón de ajuste para que le dé la medida real de la pieza que se está calibrando. ¿Ok? Entonces aquí dice que cuál es la probabilidad de que cuando mucho 3 intentos de calibración sean requeridos para satisfacer las especificaciones. Esto es, que se calibre el transductor acorde a lo que nos marca la norma. ¿Qué debo entender por cuando mucho? ¿Que 3 es el máximo? Ok, entonces es a lo más 3. Si es a lo más 3, entonces, ¿qué otros datos puedo tomar? Aparte del 3. 2 y 1. El 2 y el 1. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que la probabilidad de éxito es de 0.6. La probabilidad de fallo sería Q igual a 1 menos P. 1 menos 0.6 sería 0.4. Ahí está el punto 4. Aplicamos la distribución geométrica, que sería 1 menos P, que es Q, a la X menos 1. Y la probabilidad de éxito es 0.6. Como dice a lo más, ya el compañero lo señaló. Dice que puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser la tercera calibración. Por lo tanto, lo tenemos que calibrar para 1, para 2 y para 3. Efectuar el cálculo. Entonces tenemos 1 menos 0.6, X para el primero, ¿vale? 1 menos 1 por 0.6 nos da 0.6. Aquí sería 1 menos 1 sería 0. 1 menos 0.6 sería 0.4. 0.4 a la 0 nos daría 1 y 1 por 0.6 nos da 0.6. Ahí está. Después sería para cuando es 2. Entonces sería 1 menos 0.6. 2 menos 1 sería 1. 1 menos 0.6 sería 0.4. 0.4 por 0.6 nos da 0.24. Ahí está. Y el otro es 3. Entonces sería 1 menos 0.6 es 0.4. Para 3 menos 1, 0.4 al cuadrado. 0.4 por 0.4 nos daría 0.16. Y 0.16 por 0.6 nos da 0.096. Ahí está. Como nos dice que puede ser este o, el número 2 o
el número 3, el término O recordamos que lo interpretamos como una suma. Por lo tanto, sumamos 0.6 más 0.24 más 0.092. Y eso nos da 0.936. Quiere decir que, bueno, pues es un porcentaje bastante bueno, 93.6%. Con esto estamos señalando que si al menos se calibra en 3 ocasiones el equipo, vamos a tener valores de 93.6, 94%, que es bastante bueno, bastante aceptable. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Se supone que, bueno, o sea, no sobre este problema, sino sobre otro. Se dice que cuando uno sale a una tormenta, hay o sea, 1% de probabilidad a una tormenta eléctrica de que le caiga un rayo. Y si una persona sale a 100 tormentas eléctricas, ¿existe una probabilidad de 100 sobre 100 que le caiga un rayo o sería de 100 sobre 10,000? Bueno, aquí de entrada, si lo aterrizamos en las instalaciones industriales, para evitar eso, lo que hacemos es que los equipos tienen que ir aterrizados. ¿Qué quiere decir esto? Que se coloca un cable a tierra. Si por alguna situación esto de pegar al equipo, a través de esa tierra, esa carga eléctrica va a tierra y se nulifica el daño potencial que le pueda ocurrir al equipo. Nosotros en las instalaciones industriales tenemos que hacer uso de calzado especial para dentro de las instalaciones industriales a prueba de hidrocarburo, a prueba de carácter eléctrico. Dentro del calzado industrial hay dos tipos. Uno que carece de casquillo metálico y otro que sí tiene casquillo metálico. Normalmente nosotros como ingenieros nos proporcionan el calzado sin el casquillo. Ese tipo de calzado era el que tradicionalmente usaban los compañeros en ferrocarriles nacionales de México. Entonces era un calzado que en la parte media, para poder colocar el calzado, tenía una especie de un equipo, un tipo de tela, no recuerdo el nombre específico, pero era como el que usan en las fajas. Entonces podía uno colocar el calzado de manera inmediata y no se zafaba. Y les comento la estructura del calzado para evitar que hubiera algún tipo de descarga que nos pudiera afectar. A los compañeros que potencialmente usaban el casquillo sí podían tener ese problema. Pero ¿por qué tenían ellos que usar el casquillo? El casquillo ellos lo tenían que usar porque había algunas ocasiones que al estar deambulando en la área industrial se podía proyectar alguna pieza, algún tornillo, alguna tuerca, podía caer sobre el pie del compañero y entonces el casquillo lo protegía. A mí en lo específico, en alguna ocasión sí me salvó el casquillo. Yo estuve inspeccionando un reactor y tuve que hacer uso de una pluma de grúa. Colocaron un columpio y yo tuve que entrar al equipo para revisar que estuviera en condiciones de operación, porque normalmente lo que ocurre dentro del equipo es que se van presentando socavados. Entonces hay algunas secciones en específico que ahí el material se disminuye. Entonces, aunque aparentemente de manera pareja el equipo está en condiciones de operación, hay zonas en las cuales tenemos corrosión, entonces esas tenemos que aplicar por dentro, recuperar soldadura y encima se coloca un lining botoneado para que aguante las condiciones de operación. Esto es lo que ocurre dentro de la industria. Fuera de la industria, por lo general, la mayoría de ustedes jóvenes lo que usan son tenis. Si los tenis por alguna situación nosotros
vamos arrastrando los tenis, ¿qué es lo que vamos generando? Fricción. Práctica. Estamos generando una estática. Hay algunas ocasiones que incluso tocamos a un compañero y le damos una descarga. Entonces, hay que recordar que la Tierra, precisamente en la parte del centro, lo que tiene es ese centro magnético. Por eso mismo es que dentro de las instalaciones lo que nosotros aprovechamos es colocar esa tierra para cuando haya una descarga, esto se aterrice a través de ese conducto y no daña el equipo. Desafortunadamente, cuando hay lluvias, si estamos en el campo, se me ocurre, pues vemos un árbol, ¿y qué es lo que hacemos? Pues vamos y nos protegemos de la lluvia bajo el árbol. Pero cuando es una tormenta de carácter eléctrico, ahí hay que tener mucha precaución porque desafortunadamente el árbol funge como una tierra. Entonces el rayo llega y pega en algunas ocasiones al árbol y si estamos nosotros debajo de él, aparentemente protegiéndonos del agua, entonces a nosotros nos pega. Por lo tanto, genéricamente, cuando nosotros trabajamos dentro de las instalaciones industriales con energía eléctrica, hay que tener mucha precaución porque la energía eléctrica no la vemos. Los compañeros que son los ingenieros electricistas hacen uso de lo que ellos le llaman un gancho. Entonces, ese gancho no viene siendo más que un lector para determinar si un cableado está vivo, si está corriendo a través de él determinada energía eléctrica. Pues ya nada más lo colocan y ya en la carátula ya le indica si tiene o no corriente eléctrica ese cable. Estando en la vocacional, yo recuerdo que el maestro que nos dio clase precisamente de electricidad y magnetismo nos decía que, pues de entrada no teníamos por qué probar nosotros si un cable con la mano directamente, si tenía corriente eléctrica o no. Pero bueno, si se llegara a hacer porque fuera muy urgente. El maestro decía que cuando hiciéramos nosotros contacto con el cable, teníamos que hacerlo con la parte contraria a la palma de la mano. Esto es con la parte externa de la mano. ¿Por qué? Porque la mano, por naturaleza, lo que hace es, cuando él siente algo, en automático, la mano cierra. Entonces, si nosotros el cable lo tocamos directamente con la palma y corre energía eléctrica, al tocarlo, la mano cierra y uno se queda pegado al cable. Por lo tanto, esto no se debe de hacer, pero el maestro nos decía, si desafortunadamente lo realizamos, lo hacemos con la parte externa de la mano. Entonces, al hacerlo con la parte externa de la mano y sentir la descarga, en automático la mano cierra, pero al cerrar, se separa del cable eléctrico y ya no se sufre una descarga. Sin embargo, les digo, hay que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica, porque aún así, ahí en la refinería hubo casos de compañeros, siendo ingenieros electricistas, recibieron descargas eléctricas y ahí pues se trabajan pues 460 kilovolts ampere. Entonces son corrientes que requerimos para motores eléctricos que pues muevan una bomba pues bastante grande. Normalmente lo que son las bombas de carga y de fondos hay que tener mucho cuidado con ellas, son muy respetables y las que manejan mayor caudal, mayor volumen. Entonces, todo esto de la cuestión eléctrica, yo no soy ingeniero electricista, pero bueno, en la superior al menos vimos un semestre de ingeniería eléctrica y ya estando en la refinería, bueno, pues como estamos en contacto con los compañeros, en este caso los ingenieros electricistas, veíamos cómo realizaban su trabajo y pues nosotros por ahí de manera práctica íbamos observando ese tipo de labores que ellos desarrollaban. Hay que tener mucha precaución con la energía eléctrica, definitivamente sí, porque no se ve. Hay que tener mucho respeto con ella. Ok, ahora sí, aterrizando la pregunta que usted formuló, ¿me la puede volver a repetir, por favor? La pregunta es que si se dice, o sea, un ejemplo, un supuesto, de que salgo a una tormenta eléctrica y hay 1% de probabilidad de que un rayo me golpee.
si yo salgo a 100 tormentas eléctricas, ¿es seguro que me va a golpear un rayo o sería la misma probabilidad de 1/100? Si le están diciendo que es estadísticamente el 1%, quiere decir que de 100 rayos que hubiera, uno lo va a tocar. Eso es lo que está indicando. 1 en 100. Ok, profe, gracias. Por eso les digo, normalmente cuando estamos en las instalaciones industriales y a veces nos tocan las emergencias, lloviendo, etcétera, recuerden que normalmente tenemos que hacer uso de nuestro equipo de seguridad. Las botas tienen que ser las botas que nos dan, que son botas de carácter dieléctrico, nuestros guantes y nuestro casco. Además, el tipo de ropa que usamos es ropa de algodón, no ropa sintética, porque la ropa sintética, cuando desafortunadamente hay quemadura por corriente eléctrica, la ropa sintética se vuelve chicle y se pega al cuerpo. Por esto es de que dentro de los compañeros que revolucionan la industria en el país, inicialmente fueron los compañeros de la compañía de Luz y Fuerza. Entonces ellos usaban ropa de algodón y nosotros en Petróleos Mexicanos en las instalaciones usamos ropa de algodón. Ahí puede ser porque haya problemas de corriente eléctrica, problemas de hidrocarburo, que en algunas ocasiones se puede impregnar la ropa, hay una chispa, se prende. Entonces la ropa de algodón siempre tarda un poquito más en quemarse que la de tipo sintético. La de tipo sintético se quema pero rápido. Después de ahí surgieron los compañeros de Ferrocarriles Nacionales de México. Pero los compañeros de Ferrocarriles Nacionales de México ya empezaron a usar la mezclilla, que era lo que en aquel entonces se usaba. Y actualmente la mezclilla, pues bueno, para eliminar ese recuerdo de la compañía de Luz y Fuerza, los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad ahora usan mezclilla en lugar propiamente de ropa de algodón. Les vuelvo a decir, de parte de seguridad industrial, la ropa de mezclilla cuando es corriente eléctrica lo que se maneja no es muy recomendable. Lo más recomendable es ropa de algodón, porque la ropa de algodón es un poquito más difícil que se queme con corriente eléctrica que la de mezclilla, porque la mezclilla lleva componente sintético, hule propiamente. Entonces ese, al estar en contacto con la corriente eléctrica, se hace chicle y se pega a la persona y la quema. Pero les digo, bueno, pues ahí ya fue una cuestión más que de seguridad industrial, un aspecto de carácter político para borrar la imagen de la gente de la compañía de Luz y Fuerza y bueno, darle una nueva imagen a la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Pero les digo, industrialmente es más conveniente el uso de ropa de algodón. ¿Alguna pregunta? Ok, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, si por alguna situación queremos entrar en las instalaciones industriales, aunque no llevemos la ropa de algodón, pero pues ahí nos facilitan casco para poder entrar y hacer una visita si es que esta no está programada. Pero ahí al menos necesariamente hay que llevar calzado con suela de cuero. No nos permiten, si llevamos tenis, pero de ninguna manera nos dejan entrar. Bueno, ya, ustedes realizan visitas industriales, ¿no? ¿Sí realizan o no realizan visitas industriales? Nosotros no nos han dicho nada. ¿Todavía no han hecho? De mi parte, No, no. profesor. ¿No? Son alumnos de sexto, ¿no?
Sí, Sí, sí. Ok, sí, bueno, ahorita posiblemente estos 2 últimos años fue por la cuestión de la pandemia y yo pensé que posiblemente primer y segundo semestre, usted primer y segundo semestre sí lo hicieron presencial, ¿no? Sí estaban en la escuela Sí, profesor. y ahí no hicieron ninguna visita industrial. No, bueno, Ok, por mí no. ok. Bueno, pues potencialmente más adelante, ahí lo conveniente sí ya es tener contacto ahí con la industria para que ustedes vean de manera práctica cómo se opera dentro, ¿no? Y si les digo, cuando entramos a las instalaciones, no solamente el calzado, tiene que ser calzado con suela de cuero, no, no podemos emplear sintético porque les digo, se va generando estática, si lo vamos arrastrando. Además, si estamos en contacto con algún tipo de fluido, hidrocarburo, etcétera, entonces el tenis no es muy recomendable, no es muy seguro. Bueno, eso es cuando tenemos el enfoque de trabajar en lo que viene siendo el área operativa. Desde luego, bueno, puede haber compañeros que ya no, pues a mí eso no me gusta mucho y yo me iría más al aspecto administrativo. También es rescatable. Ahí en el área administrativa, pues definitivamente ahí no necesitaríamos ese tipo de protección industrial, ¿no? Pero les digo, en las instalaciones, ahí sí necesariamente es el que usamos. ¿Alguna pregunta adicional? No, Ok. profesor. Tenemos aquí este ejercicio. Dice suponer que 30% de los solicitantes que cierto trabajo aquí está industrial posee capacitación avanzada en programación computacional. Los candidatos son elegidos aleatoriamente entre la población entrevistados en forma sucesiva. Lo que nos preguntan es la probabilidad de que el primer solicitante con capacitación avanzada en programación se encuentre en la quinta entrevista. Entonces aquí nos dice que esto es del 0.072, el 7.2%. Vean, por eso es que hay algunas ocasiones, no sé si ustedes hayan ido en algún momento dado a solicitar trabajo, pero algunas veces cuando se llega ahí a la estancia, cuando hacen algún anuncio de que hay una plaza, un lugar para acceder al trabajo, se llega y hay mucha es la gente que va. Entonces los LPO, estos los licenciados en psicología que ocupacional, creo que se llaman los LPO. Entonces ellos son los que se encargan de evaluarnos. Pero les digo, pues ahí está lo cuestionable, ¿no? Un psicólogo sabe algo de industria, pues como que yo pienso que no, pero bueno, es parte de la estructura dentro de lo que son las empresas y ellos son los que se encargan de seleccionar al personal. Entonces ustedes vean cómo si únicamente se entrevistan las 5 personas, la probabilidad de que esa sea la elegida es del 7.2%, es muy bajo. Entonces, por eso cuando se pone alguna solicitud de trabajo, pues va mucha gente a procurar cubrir el puesto. Afortunadamente, nosotros los que somos egresados del instituto, como sea en la industria, saben el tipo de formación que llevamos. Entonces, pues tenemos un bastante prestigio por parte del instituto y cuando estamos en la empresa, ese prestigio debemos de seguirlo manteniendo y lo hacemos a través del trabajo que desarrollamos con eficiencia. Entonces, sabemos que propiamente la función, cuando se crea el Instituto Politécnico Nacional, su lema claramente lo establece, la técnica al servicio de la patria. Entonces, propiamente se enfocaba en lo que eran las carreras de ingeniería. De ahí que los centros educativos, bueno, ustedes están en la Unidad Azcapotzalco, al igual que su servidor, pero sabemos que donde hay mayor concentración de superiores de ingeniería es en Zacatenco. Antiguamente las superiores se encontraban en el casco de Santo Tomás, pero cuando al instituto les proporcionan los terrenos de Zacatenco, la gran mayoría de ingenierías se trasladaron allá. ESIME estaba por el centro. Había otra zona, Chocongo, por ahí, no sé si tuvieron noción de ella,
Cuando vino precisamente el temblor del 85, el edificio desafortunadamente todo se destruyó. Quedó muy, muy, muy dañado. Entonces, de ahí la razón por la cual ahí donde estamos, ahí en Azcapotzalco, antiguamente pertenecía al CENITI, el Centro Nacional de Ciencia Técnica Industrial. Desaparece esa institución y después las instalaciones se le entregaron al instituto. Y es donde actualmente nosotros ahí laboramos. Pues les digo, tenemos un gran prestigio, ya cuando nos toque, a ustedes les toque ir a la industria, pues van a ver que va a ser más fácil la incorporación al trabajo. Sugerimos como referencias bibliográficas a Lipschutz, probabilidad Magro-Hill, el Spiegel, estadística Magro-Hill. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no. Ok. Vamos a pasar lista si son tan amables.